Que Dios te bendiga, estimado hermano y amigo. Soy el pastor Eduardo Castillo. Hoy tendremos un tiempo maravilloso en la presencia de Dios. Vamos a estudiar su palabra, pero primero te invitamos a que te unas a nosotros en adoración y luego regresaremos para estudiar la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Dice la palabra de Dios que Él pagó el precio por nuestros pecados. ¿Podemos nosotros imaginar tanto amor? Que por amor a nosotros no escatimó absolutamente nada, nada. Nunca podré pagarte tu muerte, tu sangre. Nunca voy a amor que no merezco. Yo me amas como soy, tú me amaste sin merecerlo, por mí te entregaste, en una cruz mi vida salvaste. Qué amor, qué compasión, qué hermoso es tu corazón, aún sabiendo que te te importaría, moriste en la cruz y diste tu vida. ¿De dónde sacas tanto amor? Tanto amor. Nunca podré pagarte tu muerte, sangre. Nunca voy a olvidar tu amor sin condición, amor que no merezco. Yo me amas como soy, tú me amaste sin merecerlo, por mí te entregaste, en una cruz mi vida salvaste. Qué amor, qué compasión, qué hermoso es tu corazón, aún sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría, moriste en la cruz y diste tu vida. ¿De dónde sacas tanto amor? Te alabamos, Señor. Gracias, Padre, por tan sublime amor, porque por ti somos, estamos y existimos, Señor. Gracias a tu misericordia, gracias a tu amor, gracias a tu bondad, Señor Jesús. Gracias a ti, Padre. Tú me amaste sin merecerlo, por mí te entregaste, en una cruz mi vida salvaste. Qué amor, qué compasión. Tú me amaste sin merecerlo, por mí te entregaste, en una cruz mi vida salvaste. Qué amor, qué compasión, qué hermoso es tu corazón, aún sabiendo que te fallaría, dijiste que no te importaría, moriste en la cruz y diste tu vida. ¿De dónde sacas tanto amor? Tanto Ahora entramos en la palabra de Dios. Muy bien, hoy quiero hablar acerca del tema discípulos en tiempos de crisis. ¿Sabe? Una cosa muy fácil es ser discípulo cuando todo va bien, cuando tenemos todas las cosas bajo control, cuando las cuentas están pagas, cuando todo está en marcha de maravilla. Lo difícil es ser un discípulo
en los tiempos de dificultad, de pruebas y de enfermedad. Pues ese es nuestro tema el día de hoy, discípulos en tiempos de crisis. Estoy muy convencido que en este tiempo en que estamos viviendo se va a demostrar quiénes son discípulos verdaderos y quiénes no lo son. Y vamos hoy a entrar en la palabra de Dios y quisiera pues que analizáramos algo en el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos nos muestra que la iglesia atravesó crisis, ¿sí? La iglesia atravesó crisis en diversas oportunidades. En una ocasión, la iglesia de Jerusalén atravesó una crisis de hambre. El Hechos capítulo 11, verso 27 al 28 dice: durante aquellos días, unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Vemos que un profeta profetiza acerca de una hambruna y tuvo cumplimiento su profecía. Este fue un tiempo difícil para la iglesia, pero la iglesia también atravesó tiempos difíciles, y una de los tiempos más difíciles que la iglesia atravesó tuvo que ver con un rabino llamado Saulo. Este hombre se propuso entre ceja y ceja destruir la iglesia, acabar con aquellos que eran llamados los del camino. Hermanos queridos, y muchos cristianos durante este tiempo volvieron atrás, otros permanecieron, y justamente es de eso que vamos a hablar, de ser discípulos en tiempos de crisis. Y lo primero que quiero señalarte en esta oportunidad es lo que activó la crisis en la iglesia. En Hechos capítulo 8, en el verso 1, nos dice lo siguiente. Leo para ustedes de la Nueva Traducción Viviente. Dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Este día comenzó una gran persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Vemos que lo que activó la crisis en la iglesia fue una persecución. Los cristianos fueron dispersados y esto, por supuesto, trajo consecuencias. ¿Cuáles fueron estas? En primer lugar, hubo un mártir. Esteban murió a causa de esta persecución. Lo segundo es que las iglesias fueron cerradas, no se podían reunir, al igual que nosotros hoy, por causas diferentes, y ellos de igual forma tampoco se podían reunir. Otra de las consecuencias es que las iglesias fueron no solamente cerradas, sino que también los discípulos fueron dispersados. Amén. Lo segundo que quiero notar en esta hora es que en medio de las crisis podemos ver oportunidades. La crisis trae problemas, pero a la vez también trae oportunidades. ¿Qué oportunidades podemos nosotros encontrar en las crisis? Muy bien, basándonos en el ejemplo de los apóstoles del libro de los Hechos, vamos a ver algunas oportunidades que se vieron en medio de las crisis. La primera de ellas es que el mensaje se extendió. En el verso 4 del capítulo 8 dice así: así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. ¿Sabe? La iglesia fueron cerradas, los discípulos fueron dispersados, pero el evangelio no estaba encerrado. Ellos estaban predicando la palabra. Donde los dispersaban, ellos extendían el mensaje del evangelio. Hermanos queridos, y este tiempo es un tiempo para, a través de las redes sociales, a través de cualquier medio, extender el evangelio del reino. Otra oportunidad que vemos allí está en el verso 5 y 6. Hermanos, se desarrollaron nuevos ministerios. Y aquí vemos a un evangelista llamado Felipe. La Biblia dice así en el verso 5 y 6. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Aquí vemos a un hombre que desarrolló un ministerio de evangelista. Llegó a Samaria y empezó a predicar el evangelio, y empezaron a verse señales y milagros, y la gente
estaban acercándose cada día más para escuchar el mensaje del evangelio. Así que el mensaje fue extendido, pero también se desarrollaron nuevos ministerios. Y en este tiempo vamos a ver nosotros gente desarrollando nuevos ministerios. Hermano querido, es un tiempo maravilloso. Estamos en crisis, pero Dios quiere usar tu vida para desarrollar nuevos ministerios. También ocurrió algo, se desató un avivamiento. Mire que dice el verso 7 y el verso 8. Dice: muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Observamos en este momento, hermanos, que a través del evangelista Felipe se desató un avivamiento en Samaria. Por doquiera la gente era sanada, la gente era liberada. Había un mover poderoso del Espíritu Santo en esa ciudad. Hermanos queridos, y nosotros también estamos esperando en este tiempo de crisis, de pandemia, que en la iglesia se desate un avivamiento. Pero hay algo más también, otra oportunidad más, es que se confirma la iglesia. En el verso 14 y 15 dice: cuando los apóstoles, hablando de Pedro y Juan, de Jerusalén, oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Sabe qué provocó la crisis? El crecimiento de la iglesia. Hubo nuevos discípulos, hubo nuevos creyentes, y esa gente tenía que ser confirmada. Viajaron a Samaria desde Jerusalén, Juan y Pedro, para confirmar a los hermanos, para ver el desarrollo de la iglesia. Así que en primer lugar, hermanos, la crisis causó que la iglesia se dispersara. La crisis causó que la iglesia fuera perseguida, que la iglesia fueran cerradas en Jerusalén. No obstante, esto trajo tremendas bendiciones. Como hemos visto, la iglesia se desarrolló poderosamente, porque en medio de las crisis podemos nosotros encontrar oportunidades. Amén. Ahora, en tercer lugar, quiero platicarte acerca de las características de un discípulo en las crisis. Y en este tiempo quiero concentrarme un poco más, tomar un poco más de tiempo para desarrollar estas características, porque creo son importantes para nosotros. Y vamos a tomar como ejemplo a Ananías, un discípulo. La Biblia solo habla de Ananías en este capítulo. No lo menciona antes, no lo menciona después. Pero es de suma importancia porque este hombre revela las características de un discípulo en las crisis. ¿Sí? Dice la Biblia en el capítulo 9, en el verso 1 al 2. Dice así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Saulo había consentido en la muerte de Esteban y estaba ahora deseoso de seguir persiguiendo a los discípulos. Tenía sed de la muerte de los discípulos. Él ansiaba destruir la iglesia, y dice que pidió permiso de los discípulos, de los ancianos, para arrastrar a los discípulos. Sigue diciendo la palabra: así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Hermanos queridos, y Ananías vivía en Damasco, y para allá iba Saulo a corretear a los discípulos en Damasco. Así que la primera característica de un discípulo en la crisis es que está expuesto al peligro. Ananías estaba expuesto al peligro. Hermanos queridos, y usted y yo en este tiempo también estamos expuestos al peligro. Así que esa es la primera característica. No se puede ser discípulo
y no querer estar expuesto al peligro. Estamos expuestos al peligro. La segunda característica, que a pesar de que estaba expuesto al peligro, él estaba en comunión. Él se mantenía en comunión con Dios. Mire que dice el verso 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Ahora, ¿sabe usted por qué Dios le habló a Ananías? Porque él se mantenía en contacto con Dios. Él estaba conectado con el cielo. Él se mantenía, a pesar de la persecución, se mantenía en comunión con Dios. Por eso el Señor le dio una visión y le habló. En este tiempo, hermanos queridos, hay muchos cristianos que están perdiendo la fe y están dejando de buscar a Dios. Han dejado que el miedo los alcance. Se han enfocado tanto en el miedo que se han olvidado que tienen un Dios mayor que el coronavirus, mayor que cualquier pandemia, y se han desconectado de Dios. Hermanos queridos, un verdadero discípulo no solamente tiene comunión con Dios cuando las cosas van bien, él está en comunión con Dios aún en los tiempos de crisis, y más ahora debemos buscar nosotros al Señor, estar conectado con el cielo, estar en contacto con Dios, y por eso Dios se le reveló, porque él estaba en comunión con Dios. Y no solamente estaba en comunión con Dios, tenía disposición. Cuando el Señor le habló, la Biblia dice que él dijo, heme aquí. Este heme aquí significa, dime Señor, estoy dispuesto. ¿Qué quieres de mí? Hermano querido, yo te hago la pregunta en esta hora. ¿Estás tú en la disposición? Si Dios te llama para algo en este tiempo, ¿estás dispuesto a decirle, Señor, heme aquí? ¿O estás como muchos dicen, Señor, envía a fulano, heme aquí, envía a mi otro hermano? Pero él estaba en contacto con Dios. Ahora yo quiero que tú sepas algo. La disposición siempre será probada. La disposición del discípulo será probada. Él le dijo a Dios, heme aquí. Y mire lo que el Señor le dice en el verso 11 y 12. Lea en tu Biblia, dice así. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Imagínense, el Ananías estaba en la disposición, pero cuando el Señor le dio el mensaje, este mensaje lo dejó frío, lo dejó congelado. Porque cuando nuestra disposición es probada, ¿sabe qué ocurre? Saltan los prejuicios y los temores. Mire la respuesta de Ananías. En el verso 13 y 14 de Hechos 9 dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sumos sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Hermanos queridos, Ananías inmediatamente cuando escuchó lo que el Señor requería de él, le saltaron los temores y los prejuicios. Él había oído de Saulo, él sabía de lo que Saulo era capaz, y él dijo, Señor, este hombre lo que viene es a matarnos y tú me pides que vaya a la casa donde él se encuentra. Lo que Ananías no sabía es que ya Dios estaba lidiando con Saulo. ¿Sabe? Alguna gente está hoy en temor, alguna gente tiene miedo, y lo que la gente no sabe es que ya Dios está lidiando con esta situación. ¿Lo puedes creer? Ya Dios está tomando control. No tiene que decírnoslo, como tampoco se lo dijo a Ananías. Simplemente le dijo, él está orando y ha visto en una visión a un hombre que se llama Ananías que va y le pone la mano encima. Él ya estaba tratando. Lo que Ananías no sabía es que el Señor había tratado con Saulo camino a Damasco, que lo derribó de su cabalgadura y que lo tiró al piso y lo hizo comer polvo y decirle, ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres?
Le hizo reconocer a Jesús como Señor y Salvador. El Señor le dijo, mira, Saulo, dura cosa te es patear los aguijones. Hermanos queridos, nadie puede patear un aguijón sin salir lastimado. Y el Señor le dijo a Saulo, te estás metiendo conmigo, te estás metiendo con mi iglesia. No era directamente con el Señor, pero era con su iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, así que se estaba metiendo con el Señor. Amén. Ahora note esto. Ya Dios estaba lidiando con Saulo. Ananías no lo sabía. Ananías demostró que estaba en contacto con Dios, que tenía disposición, pero también hay una que se mantenía en comunión, que estaba bajo persecución. Hay una cuarta característica del discípulo, ¿sí? Que es obediente. El discípulo verdadero es obediente. ¿Eres tú obediente? Te pregunto. ¿Eres obediente a lo que Dios te ha dicho? ¿Has actuado en obediencia o has sido un discípulo rebelde? Mire la Biblia lo que dice en el verso 15 al 17. Dice, el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento. Ese perseguidor era el instrumento de Dios ahora. Dice, elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo. Mire cómo están cambiando las cosas. Antes Saulo era el perseguidor, era el asesino, pero ahora le dice hermano Saulo. ¿Sabe qué ocurrió? Dios le derribó los prejuicios y los temores a Ananías, y en este tiempo el Señor también quiere derribar prejuicios y temores dentro del pueblo de Dios. Y dice, sigue diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahora Ananías es un discípulo obediente. ¿Qué hizo Ananías? Obedeció y fue a la casa que se llama Derecha. Fue justamente allí donde el Señor le dijo, ¿a qué? A orar. ¿Sí? A orar por Saulo, por el perseguidor, por el enemigo de la iglesia. Hermanos queridos, un verdadero discípulo es obediente, y la obediencia se demuestra en los tiempos difíciles. Repito, cuando todo va bien es fácil ser obediente. La obediencia se prueba, al igual que la disposición, en los tiempos de crisis, en los tiempos de dificultad. Te quiero hacer una pregunta. ¿Estás tú dispuesto a obedecer a Dios en este tiempo? ¿Estás dispuesto a ser obediente a Dios en estas circunstancias? ¿Estás dispuesto a hacer en tu casa, con tu familia, lo que Dios quiere, lo que Dios dice? Te pregunto. Y hay una última característica de un discípulo en tiempos de crisis, y es el compromiso. En el verso 18 la Biblia dice, al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó, escuche esto, y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. El hecho de que se diga que Ananías bautizó a Saulo habla del compromiso. Él pudo haber ido y decir, bueno, el Señor me mandó a orar por ti para que recobrara la vista, y ahí lo dejó. Pero Ananías fue la milla extra, fue más allá. Ananías vio ahora en el perseguidor, ex perseguidor, en Saulo, vio un discípulo, un nuevo creyente, un nuevo discípulo, y lo instruyó, lo consolidó, lo afirmó y le dijo, tienes ahora que dar el paso de obediencia, tienes que bautizarte, y ahí mismo lo bautizó. Esto nos habla del compromiso del discípulo. Ananías fue un paso más allá. Hermanos queridos, en este tiempo es lo que Dios, nuestro Señor, está buscando. Compromiso en nosotros. Este tiempo de crisis ha servido para que usted y yo nos examinemos.
tengamos una introspección, nos preguntemos a nosotros mismos, ¿hemos sido verdaderos discípulos? Repito, cualquiera es discípulo en los tiempos de bendición. Cualquiera es discípulo cuando las cosas van bien, cuando la cartera está llena, cuando hay trabajo, cuando usted tiene para echar gasolina a su carro, cuando hay salud. Pero ahora que esta pandemia nos ha llevado a estar en nuestras casas, que mucha gente está perdiendo el trabajo, que mucha gente está atravesando situaciones difíciles, allí es donde se prueba el verdadero discípulo. Allí en su casa, usted y yo tenemos que preguntarnos, ¿hemos sido verdaderos discípulos o no? Y en este tiempo, estas son las características de un discípulo, que aunque está expuesto al peligro, hermano querido, está en contacto con Dios. Aunque está expuesto al peligro, tiene disposición. Aunque está expuesto al peligro, es obediente. Y aunque está expuesto al peligro, tiene un compromiso con Dios. Esta pandemia va a demostrar quiénes tienen compromiso con el Señor. Quiénes están verdaderamente comprometidos. Yo digo como pastor y mucha gente, esta situación que estamos viviendo va a verse quiénes son los verdaderos discípulos después que pase. Después que haya pasado, que nos volvamos a reunir como iglesia. Allí verdaderamente veremos cuántos han perseverado, cuántos están todavía firmes en su fe. Yo confío en Dios de que usted que me está viendo va a ser un verdadero discípulo aún en tiempos de crisis. Yo sé que la situación es difícil. Yo sé que la situación es seria. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy graves y tenemos que ser sabios y prudentes, pero también tenemos que estar en contacto con Dios. ¿Qué nos dice Dios? Estar dispuestos a lo que Dios nos dice, a ser obedientes a su palabra, a tener un propósito, a tener el compromiso que el Señor requiere de nosotros. En este momento quiero orar. Así que allí en tu lugar, cierra tus ojos y ora conmigo. Dile, Señor Jesús, en este tiempo de crisis, de pandemia, yo vengo delante de ti y te pido perdón si no he sido un discípulo como tú quieres. Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de mis pecados y vuelvo a ti. Amado Dios, con la confianza y la certeza de que tú me escuchas, de que tú eres mi Dios. Y ahora, Señor, decido ser un discípulo en todo tiempo. No solamente en la bendición, también en la necesidad. No solamente en la prosperidad, también en la enfermedad. No solamente en los tiempos de felicidad, sino que también en los tiempos de crisis. Ayúdame a ser como Ananías, que estaba en contacto contigo, que estaba dispuesto, que era obediente y que tenía compromiso. En el nombre de Jesús. Amén. Qué tiempo maravilloso hemos tenido. Pero no podemos terminar sin permitirle o darle la oportunidad a toda aquella persona que desee y anhele recibir a Jesús como Señor y Salvador personal. Si ese es tu caso, quiero invitarte a hacer esta oración. Repite después de mí esta oración. Dile, Señor Jesús, te recibo en mi vida como Señor y como Salvador personal. Te pido que me perdones de todos mis pecados. Me arrepiento de toda mi maldad y me comprometo a vivir como un discípulo tuyo cada día de mi vida hasta que ésta termine o tú me vengas a buscar. Amén. Hermanos, esperamos que te haya gustado este video. Si es así, dale like y compártelo. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente cada vez que subimos un video a este canal. Que Dios te bendiga.